Hola a todos. Somos Creepy Heavy. Y esta vez, estamos aquí para presentarles un capítulo más de NIP. Pero primero, deseo darle las gracias tanto a los Patreons y miembros del canal, que de verdad, esto no se podría hacer sin ellos. Están apareciendo en la pantalla. Un especial agradecimiento a Antonio Urbina. Sé que hay más cosas que decir por este mes sin actividad, pero, digamos que ha habido problemas que se estarán solucionando. Volveré a Twitch, así que toda la información estará en la descripción, tanto para los que desean dar un apoyo económico al canal, como para los que quieran pasarse por Twitch. Y sin quitar más tiempo, aquí va. NIP. Capítulo 12. El peso de ayudar. Aquel ser no se podía mover. No era una imposibilidad física. Es más como una reacción que tiene una presa ante su depredador. Quizás reconocía que no importa cuánto hable, o que también escoja sus palabras, él no escucharía, no atendería. Lo había traído aquí con la idea de obtener respuestas, pero no era su intención escucharlas. La voluntad de un hombre contra la irracionalidad de otro. No había nada que hacer, pero una parte de él no lo deseaba. No quería que todo terminase aquí. No, con todo lo que ocurría. Era uno de los pocos momentos en su vida que tenía ambición de algo, y se le sería arrebatada. Pero esta vez, no. Esta vez tendría que ser diferente, y tendría que serlo. O acabaría igual que el desgraciado enfrente suyo, y los pequeños pedacitos de él, que estaban regados en el suelo. O eso es lo que pasaba en su cabeza. Aún seguía sin siquiera pronunciar palabra, y estaba a 2 pasos de mearse encima. El aire le faltaba, su mente se hacía cada vez más pesada. Siquiera estar de pie le costaba. Las rodillas le dolían cada vez más, como si su peso incrementara. E iba a ceder, pero... Sí, hay un pero. Aquel chico forzando a su cuerpo. Usó aquel recuerdo, volviéndose a embriagar en él. El olor de la sangre lo ayudó a ello. Sentía como si la tabla que tenía de profesora de inglés estuviera ahí, frotando su cabeza. Y con esa tranquilidad pudo respirar. No mejoraba mucho su condición, pero se mantuvo despierto. El no haber dormido bien le pesaba, e hizo bien en forzar su cuerpo a quedarse despierto, ya que le quitarían un dedo para despertarlo. Luis pudo tragar saliva. Aún no sabía qué era lo que quería, o por qué lo había traído aquí, pero escucharía atentamente, y daría una respuesta acertada. Era eso morir. Se dio cuenta que ambos hombres, que lo sujetaban, hacían algo de fuerza para tratar de evitar que cayese. Así que empezó a darles algo de carga a ellos. Su reacción fue evidente, pero no podían quejarse. Menos ahora, tenían una orden y debían acatarla. Y disminuir la carga lo ayudaría a pensar mejor. Christian no hablaría, y eso Luis lo sabía. Así que esa era su primera tarea. Él debía hacerlo hablar. Oye, ¿por qué me has traído aquí? Preguntó Luis, mientras Christian cortaba la otra oreja de aquel tipo. El tipo ya no gritaba, rogaba entre quejidos abstractos, lo que decía mucho de su falta de lengua. Su grito era la agonía lenta de una persona que sabía que iba a morir. Miraba a Luis de forma desesperada por ayuda, mientras retorcía su cuerpo en forma de reducir el dolor. No oponía resistencia. Parece que el hecho de hacerlo le causaba terror, como si algo superior a lo que le estaba pasando fuera a suceder. Luis quería apartar su vista, pero él sabía que no podía hacerlo. No sentía lástima o pena por aquel tipo. Solo le daba repulsión y asco lo que veía. Era el tipo que lo había condenado a la cárcel sin siquiera dudar. Sabía que Christian hacía aquello solo para alterarlo más, desquitarse por lo que había pasado.
Lo golpeaba con aquel cortador, en búsqueda de que parara de retorcerse. Ese hombre ya estaba muerto, se decía Luis. Debería considerarlo así. Si quería mantener su estabilidad mental. Y Christian no le haría caso al menos que haga mención de algo interesante. Él era el del poder en este momento. Y su mente estaba distraída. El hecho de que él esté aquí no era para que le diera una respuesta, ni siquiera para divertirse con él. Él trataba de comprender qué es lo que quería. ¿Por qué me ayudaste cuando te llamé? No, mejor dicho. ¿Por qué le hiciste caso a un completo desconocido? ¿Cómo creías que terminaría todo esto? Christian paró de golpear a aquel sujeto. Su mente estaba llena de muchas cosas. Y quizás esas palabras se podrían malinterpretar. Luis no pensó muy bien lo que dijo. Un fallo debido a su condición. Así que lo sabes, ¿verdad? La última vez dejé que no respondas, pero ahora quiero saberlo. ¿Cómo sabías dónde se encontraba María? Luis no sabía qué responder. Así que se mantuvo callado. Ya había hecho que él hablase. Supongo y esperaba más instrucciones. O quizás eso pensaba que sucedería. Christian seguía igual de enojado. Ahora debes hacer que empiece a escuchar. Quizás piensas que respondiendo su pregunta empezará a hacerlo. Pero no tienes respuesta a ello, ¿verdad? ¿Por qué no intentas con otra cosa? Quizás hablándole de lo poco que sabes sobre María. Pero, no sé nada sobre María. ¿Cómo que no? ¿Sabes cómo murió? Sé que piensas que decirle eso, en este momento, empeoraría las cosas. Y sí, lo hará, pero empezará a escuchar. Nadie dijo que sería fácil salir de esta situación. Quizás, si hubieras descansado mejor, hubieras reaccionado de mejor manera. Quizás hubieras logrado evitar estar aquí. No hay respuesta que pueda darte. Al menos no una que te valga. Pero puedo decirte algo. María no te reconoció, mientras agonizaba. Solo vio el rostro de un extraño. Ni siquiera era consciente de que le estabas salvando. Murió con miedo, tratando de escapar de ti. Christian enloqueció. Levantó aquel pesado cortador, y empezó a golpear el cuerpo del coronel. Cada golpe era pesado, pero volvía a levantar aquel pesado metal, y volvía a dar otro golpe casi al instante. Para el tercer golpe había reventado su cabeza. Para el noveno, su cráneo ya no mantenía la forma. Incluso los sujetos armados que estaban cerca de él, retrocedieron. Christian no era consciente de lo que hacía. Luis quería vomitar, la mayoría que estaba ahí quería hacerlo. Y Christian continuaba haciendo aquello, sin siquiera mostrar signos de cansancio. Sin sentido del tiempo. Gritaba mientras lo hacía. Pero todo esto le costó a su cuerpo. Soltó aquel cortador cuando sus brazos no dieron más. Paró de gritar, y aún el eco de sus anteriores gritos permanecían en el lugar. Su cuerpo estaba manchado de sangre, y todo líquido que salpicó. No era la primera vez que Luis había visto un cuerpo. Pero, ver aquello sin duda, lo jodió. Le había vuelto todo estado de terror al cuerpo. Y el cansado Christian volteó a verlo. Luis esperaba lo peor. No se había preparado mentalmente para ello. Pero en vez de un golpe o rabia por parte de Christian, él se arrodilló, se había rendido ya. No quería más violencia, no hoy. Sus brazos, ni siquiera podrían levantarse, por tanta fuerza que usó. Sus dedos sangraban, por el agarre que tuvieron que soportar. Y en aquel estado, preguntó. ¿Cómo lo sabes? La pregunta era abierta. No le decía nada específico. Atendería a todo lo que le digas. Tomara eso como verdad. Aquel hombre había perdido el sentido a la vida. Así que Luis, este es el momento en el que debes repetir cada palabra como un robot. Sin siquiera cuestionar. Solo así saldrás de aquí. Aquella noche en la que me dejaste, ¿no buscabas salvar a tu hija? ¿Solo tenías rabia, y querías vengarla? ¿Ya le dabas por muerta incluso antes de siquiera verla? ¿Solo querías eliminar a los culpables? ¿Ni siquiera recuerdas quién le disparó? ¿Qué intentas decir? Vamos, sé que eres consciente de ello.
¿Solo no quieres aceptarlo? ¿Ellos no matarían a las mujeres? ¿Estaban ocupados en escapar? Dime, ¿quién le disparó a María? Christian bajó la cabeza y entre lágrimas respondió: ¿Fui yo? ¿Sabes por qué lo hiciste? No lo sé. ¿No aguantaste ver a tu hija así? ¿Y le disparaste? ¿Quieres saber por qué lo sé? No quiero. Bien, si no quieres saberlo, ¿qué quieres? No lo sé. Si no sabes lo que quieres, porque estoy aquí. No lo sé. ¿Puedo irme? Ellos te llevarán donde quieras. Luis no desaprovechó la oportunidad. Dio media vuelta y comenzó a caminar, a sabiendas de que los soldados que lo trajeron le seguían. No tenía idea de por qué Christian lo dejó ir. No le importaba en aquel momento. Solo no deseaba estar ahí. No corría, por miedo a que Christian cambiase de opinión. La puerta metálica se abrió. Luis sentía a cada paso su libertad. Intentaba acelerar todo lo que podía sin levantar sospechas. Aun cuando pasó la puerta, esperó. Aún no era el momento. Hasta que escuchó el cierre de la puerta. Y lo dejó salir. Vomitó como nunca en su vida. Nervios, miedo y asco era lo que sentía. Sus rodillas no dieron más, y cayó. A duras penas, y pudo hacerse a un lado, para no estampar su vómito en la ropa. Los soldados lo ayudaron a ponerse de pie. Mientras Luis lloraba, lo hacía como un niño, sin siquiera dar razón. Era un niño después de todo. Así es como ellos lo vieron. Esperaron a que se calmase. No tenían una idea clara de lo que había pasado ahí. Pero al ver esa reacción, ni siquiera podían culparlo. Ya era lo suficientemente miserable para ellos. Por la forma física que mostraba, que les daba pena. Ambos le tenían un gran respeto a Christian. Uno de ellos, el más viejo, se sentó junto a Luis, quien aún estaba en camino por seguir manteniendo algo de cordura, y dijo: Aunque no lo parezca ahora, Christian no es alguien que resuelve todo con violencia. Luis volteó a ver quién decía tamaña absurdez. ¿Acaso no era él uno de los que estuvieron ahí cuando mató a docenas de policías? ¿O cómo golpeaba a aquel tipo hasta dejar una amalgama de carne y entrañas? Pero, ¿por qué este tipo lo está defendiendo?, pensó Luis. ¿Qué era Christian para él? ¿O por qué se tomaría la molestia de hablar en su lugar? Lo último que vi no deja claro su punto. Lo sé que está pasando por una situación difícil. Se enteró que su hija estaba viva, y al verla se rompió. Aunque si coloco las cosas en palabras simples, no sabría si yo hubiera mantenido la cordura tanto tiempo como él. Si no lees mucho. Porque, si solo está trabajando para él, se toma tantas molestias en justificarlo. No digo que sea alguien importante, o eso. Aquel soldado sonrió. Quizás Luis desconocía algo. O quizás no se preguntó lo extraña de la situación. Debido a su edad, y lo anormal que eran este tipo de cosas para él, tomaba las cosas que sucedían como ciertas. Pero, ¿qué clase de hombres entrarían a matar a una estación de policía solo porque alguien les paga? Digo, entre tu llamada y su reacción, solo habían pasado horas. ¿De dónde conocía a estas personas que se prestaron a ello casi sin dudar? ¿Y por qué lo harían? Serví con él. Cuando lo conocí, no era aquel tipo que podía pagar todo lo que tenía enfrente. De hecho, se metió al servicio porque no tenía nada. Cumplía castigos y tareas que otros soldados no querían. Por dinero. No te puedo decir si es una buena persona o no, pero ayudó a todos los que conoció cuando estuvieron en problemas. Sí, la mayoría está aquí por el dinero, pero eso no quita el aprecio y cariño que le tienen. Luis no preguntó más sobre ello. La cara del soldado lo decía todo. Christian le había dado la mano en algo que él nunca podría terminar de pagar. Quizás él sabía que un momento como este llegaría, y los ayudó por eso, o solo era una casualidad. Es cierto que Christian ha hecho favores que otros no harían.
lo había sacado de problemas que en su vida pensarían que podrían salir. Ha ayudado en la enfermedad de los cercanos a él. Y quizás algo de bondad, antes del secuestro de su hija, estaba presente en él. Pero eso no descuenta todo lo que acaba de hacer. Ya hemos hablado sobre ello. No es cierto, solo son gente, tratando de vivir su vida. No tienes derecho a juzgar, si sus acciones fueron malas o buenas. Al menos, de manera subjetiva. Por otro lado, a pesar de todo, aún tienes un favor que pedir. O mejor dicho, una forma especial de dejarte en un lugar. Luis. Como ambos ex soldados, estaban confundidos por la situación. No entendían cómo ni por qué. Solo sabían que tenían que acatar órdenes. Y si ese fue el pedido del chico, debía tener sus razones. Pero era extraño. El lugar no era el mismo donde lo habían recogido. No tenía sentido, él como nadie lo vería. Incluso Luis, ni siquiera sabía por qué. Quizás, un chiste mal contado de mi parte. O solo una excusa barata. Para ver cómo unos tipos forzudos, lo lanzan desde un auto en movimiento. En una zona industrial, a horas de que termine la jornada. Aquel soldado volvió a preguntar. Como casi convenciéndose a sí mismo. Si había escuchado bien. ¿Quieres que te lancemos hacia la orilla del puente? ¿Vereda? No quisiera que se confundan, y tener una gran caída. Entiendo, entonces, te tomamos de brazos y piernas, y te lanzamos, sin más. A ver, no como un saco de papas. Más como alguien que te debe dinero. Le tratas mal, pero no lo suficiente como para afectar su salud. ¿Y que no pueda pagarte por ello? Puedo preguntar, ¿por qué necesitas que hagamos esto? Aunque no estoy convencido del todo. Pero esto es lo mínimo que puedo hacer. Por alguien a quien le he hecho mucho daño. Al menos debo de tener esto. Luis no era idiota. Aunque no sabía con exactitud. Porque tenía que hacer esto. Sabía que estaría en un puente. Sin nadie cerca, una simple suma era lo que tenía que hacer para descubrir lo que pasaría. Y cuando estaban cerca de su destino, Luis dice: ¿No será lo suficientemente convincente? ¿Necesito que me golpees la cara? Quizás, al principio, no lo pensó. Era cierto, sería más fácil si tuviera signos de ser golpeado. Pero lo que no tenía en cuenta, era quién lo haría. Apenas has aguantado un par de golpes. ¿Por qué aguantarías este? No había tiempo de decir que no. Ni siquiera de tratar de evitarlo. Él lo había pedido. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Pensó. Hace un momento se veía muy convencido. El soldado golpeó su cara. Mientras Luis intentaba evitarlo, frenaron, y lo tiraron hacia la vereda. En medio de un puente. Sangraba y apenas podía estar consciente. Las marcas del anterior forcejeo aún estaban. Las marcas de intento de ahogo en su cuello, decían que aquel chico había pasado por algo grave. Aquella minivan aceleró alejándose del lugar. Como si hubieran dejado un cuerpo en la acera. El cielo se tornaba naranja. Y entre insultos, al mismo. Notó una mirada. No le había visto la cara, pero, hasta él estaba seguro de quién era. Y tendido en el suelo, levantó la mirada. Para verla a ella. Aquella mujer miraba a Luis por la curiosidad de lo que acababa de pasar. Y quizás sea porque sintió algo de empatía. Ya que de igual manera ella estaba en la mierda. ¿Qué dijo? Te llamas Luis, ¿verdad? Su voz estaba algo quebrada. Casi en normalidad. Pero sabías que algo andaba mal. Su mente había dejado de maquinar entre saltar o no saltar. Aunque Luis ahora se preguntaba. ¿Por qué aquella mujer no recordaba su nombre? Él se había declarado. Había sido rechazado de mala manera. Al menos no debería guardar mi nombre. Pensaba él. Luis, ¿por qué debería guardar el nombre de una persona que no le interesa? Luis se limpió la sangre, y dijo: Sí, ¿y tú qué haces aquí? ¿Eres tú quien acaba de ser arrojado de una van? ¿No debería ser yo la que pregunte primero?
A Luis le dolía todo el cuerpo. Y quería llorar por el dolor. Pero, al entenderlo todo, empezó a reír. Su cuerpo no sabía qué era lo que estaba pasando. Y decidió que esa sería la reacción más adecuada. Como tratando a duras penas de disimular, no era necesario repetirle por qué estaba aquí. O por qué había hecho esto. Él lo había comprendido, casi al instante. Y empezó a pensar cómo evitaría que Carmín terminase con su vida. De hecho, ya había hecho una gran parte del trabajo. Por tal evento, Carmín no se lanzaría del puente. Pero aún quedaba por evitar la larga lista de oportunidades que tendría para hacerlo. Ganas no le faltaba, y el universo estaría encantado de hacerlas posibles. Pero, por el momento no tenía idea de qué hacer. Y repollándose en el barandal del puente dijo: Eso no quita que lo pregunte yo primero. Además, no sé qué es más raro. Ver a un tipo como yo ser lanzado de una van. O a alguien como tú, en una zona tan vacía como esta. Cerca de un puente. Cualquiera que te viera, pensaría que saltarías. Alguien como yo, ¿por qué no podría estar aquí? Luis intentaba levantarse, apoyándose cada vez más en el barandal. El golpe que le habían dado casi le deja sin equilibrio. Ni siquiera sabía cómo estaba pronunciando palabra, o cómo era consciente de todo lo que pasaba. Hacía las cosas casi por reflejo. Ni siquiera sintió nervios por estar cerca de ella, como normalmente haría. Aunque esta no era una situación normal, Luis se tomó su tiempo. Ella lo veía levantarse, así que no lo apresuró. Fue la curiosidad de saber qué le pasaba. O mejor dicho, fue el hecho de sentir que ambos estaban en la mierda el que hizo abrirse a Luis. Similar a aquel viejo, que terminó colgando de las sábanas. Ah, bueno. Sobre por qué estoy aquí, es algo complicado de decir. Pero digamos, que, fui invitado a una reunión, sin mi consentimiento. La reunión terminó, y fui dejado aquí. Déjame adivinar, sin tu consentimiento. Exacto. ¿Y el golpe en la cara? Eso fue algo que pedí. ¿Por qué pedirías un golpe en la cara? Es más complejo de lo que parece. Pero tiene sentido, desde algún punto de vista. Lo prometo. Y bueno, yo dije cómo es que terminé aquí. ¿Qué hay de ti, Carmín, no finjas no reconocerme. Sé que haces en clases. Dime, ¿es cierto que tú los mataste? Así que eso se dice de mí. ¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? Oye, ¿no respondiste mi pregunta? ¿Es tal como dices? ¿Vine a saltar? Espera que... Porque, eso no tiene sentido. ¿Es más comprensible que yo sea el que salte? ¿Porque quisieras saltar tú? ¿Porque los mataste? Entiendo. Digamos que no fui el culpable, o la raíz de sus problemas. Pero, si fui quien los alentó. Espera, entonces es verdad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué quieres saltar? Tengo un problema, del que no puedo escapar. ¿Y no hay una manera razonable para resolverlo? Bueno, creo que eso de tener un problema, del cual no puedo escapar, no es algo nuevo para mí. Pero supongo que no tengo derecho de hablar, hasta haber respondido. Así que digamos, que le dije que el profesor de física portaba VIH. Súmale a que su esposa lo engañaba con él. Una cosa llegó a la otra, y mató a su mujer. Y luego se mató. El policía mató al otro. Porque se enteró de que abusaba de su hermana. No diré que no tuve nada que ver con sus problemas. Yo solo los saqué a la luz. Ellos hicieron el resto. ¿No pareces como aquella vez? Parece que el hecho de haber estado en esas situaciones te ha cambiado. Hasta siento que hablo con otra persona. No lo creo. Una persona no cambia en una semana. Pero regresando al tema, ¿qué es ese problema del cual no puedes escapar? ¿Hará la diferencia si te lo cuento? ¿Acaso tú lo solucionarás? ¿Seguirá igual mañana? Quizás no pueda solucionarlo en un día como dices. Pero, dame una semana, y puedo prometer que lo haré. ¿Por qué harías algo así? ¿Por alguien que ni conoces? Era verdad, no la conocía. Quizás se había hecho una idea equivocada, debido al deseo que le tenía. Pero ¿cuánto sabes de ella?
¿Sabes qué le gusta acaso? ¿Con qué se siente cómoda? ¿O su género de música preferida? Solo estás aquí por el deseo y la rabia. No estás aquí por hacerte el héroe. O porque quieras ayudarla. Esto se ha vuelto algo más personal. Como si negaras la existencia de algo, tu existencia. Porque quiero saber qué es lo que lleva a alguien a querer saltar. ¿Sabes? Mejor hagamos algo diferente. No me cuentes nada ahora. Y en una semana después de haber solucionado el problema, ¿me lo cuentas tú? Eso no tiene sentido. ¿Cómo lograrás resolver algo que no sabes? Carmín miró a Luis. Era diferente esta vez. Por ningún motivo sentía algo de atracción. Era imposible para ella. Pero era diferente. Como si le transmitiera paz, o mejor dicho seguridad. Y de manera extraña y casi imposible decidió confiar en él. Ella misma no sabía por qué. Pero lo hizo, y mirándole dijo: ¿Tienes hasta el domingo? ¿A mediodía? En otro tipo de situación, la chica abrazaría a quien prometió semejante cosa. Pero esto era diferente. Si bien, ni siquiera Carmín podría describir lo extraña que le hacía sentir Luis. Sí podía asegurar que le daba asco. Un intento de despido mal hecho. Y una mirada extraña fue lo último que Luis vio de ella esa tarde. Así como vino se fue. Luis no tenía idea de lo que pasaría. Si lo que ha hecho sería suficiente como para evitar que al menos esta semana deje de intentarlo. Aunque ni siquiera Luis se creía lo que acababa de pasar. Tomó un gran suspiro. No porque había terminado. Era solo un descanso por el éxito momentáneo. Era tanto su cansancio que no se dio cuenta que se hizo de noche. No era malo. La hora de salida de los que trabajaban por aquí había llegado. Y con ello movilidad para llegar a casa. O al menos acercarlo a su destino. Intentó limpiarse la cara y arreglar su ropa. Pero estaba hecho un desastre. Al llegar no hubo tiempo ni siquiera de asearse. El cansancio era tal que lo único que deseaba era dormir. Se tumbó sobre su cama inflable. Cerró los ojos, y preguntó: ¿Por qué Christian mató a su hija? ¿Sabes? Él no quería hacerlo realmente. Fue el universo quien lo llenó de rabia en el momento exacto. Matar a su hija con sus propias manos fue el castigo que le dio por haberte ayudado.